Bienvenidos a otro episodio de Se Vale Dudar, podcast en el que hablamos de cosas interesantes, cosas que no se hablan en otros lugares. Y hoy tenemos público, cosa que no pasa todo el tiempo. Tenemos un grupo nutrido de personas aquí, los fans del podcast, son como 2. Y la estamos pasando súper chévere para hablar de un tema que consideramos importante y relevante en muchos contextos. Y bueno, gracias por sintonizar nuevamente en este episodio. Tenemos un invitado que se llama Luis David Mendoza del Valle. Luis David, bienvenido, es licenciado en Teología, sí, ¿cierto? De la UNAC. Universidad Adventista de Colombia. De la UNAC, eso. La barra de la UNAC, ¿dónde está? La barra. Eso. Oye, esto está bueno. Y Tenemos público bueno. Y resulta que Luis David tiene un trabajo muy interesante. Él es consejero espiritual de la Clínica Sommer y del Instituto Colombiano del Dolor, ¿sí? Él trabaja específicamente acompañando a aquellos pacientes que están gravemente enfermos con enfermedades terminales y a sus familias en ese proceso tan doloroso. Y hoy queremos hablar un poco de ese tema, de qué ocurre cuando una persona está gravemente enferma desde el enfoque espiritual y de qué manera nosotros como creyentes, como cristianos, podemos hacer algunas cosas quizás pequeñas que son importantes para que ellos puedan estar mejor. Queremos hacer una pregunta a Luis David para comenzar a romper un poco el hielo. Me preocupa la cara de Dani. Es una pregunta muy sencilla, no tiene nada que ver, o sea, no te vamos a pedir la clave de la cuenta bancaria. Pero la cuenta se la puedo decir. Ya le habíamos pedido la clave y no nos la quiso dar, así que no vamos a insistir con esa. No entendemos por qué no quiso. Sí, Que es confianza. Es una pregunta muy sencilla para romper el hielo. Y es saber por quién votó, por Petro o por Gante. Empezó fuerte. No, aquí jugando para reír un poquito. Entonces, Lu, cuéntanos un poquito acerca de la espiritualidad, porque es importante hablar de espiritualidad en esos momentos difíciles. Bueno, para arrancar pues como con el tema, nos parece importante de pronto saber un poco qué se entiende o qué se sabe de espiritualidad, como para traerlo aquí sobre la mesa y trabajar como sobre esas realidades, aunque entendemos que como tal darle una definición a la espiritualidad es un aspecto complejo. Sí. Y de hecho, precisamente como lo profundo de lo que significa la espiritualidad ha hecho como que se encuentran diferentes definiciones, cosmovisiones, perspectivas de la espiritualidad. Pero pues tratamos de traer como unas generales. Está la de la Organización Mundial de la Salud, que dice que se refiere a aquellos aspectos de la vida humana que tienen que ver con experiencias que trascienden fenómenos sensoriales. No es lo mismo que religión y se percibe vinculado con el significado y el propósito y el final de la vida con una necesidad de perdón, reconciliación o afirmación de los valores. Hay una más reciente que es de la Sociedad Española, que ya lo resumió muchísimo más y dice que la espiritualidad es la naturaleza esencial que caracteriza a los seres humanos y de la que surge el anhelo inagotable de dotar a la propia vida de sentido, conexión y trascendencia. Una de las cosas interesantes es que es algo intrínseco al ser humano. Todos los seres humanos somos espirituales, todos. Porque la espiritualidad, ahí lo mencionabas y es lo que en la literatura encontramos, es el asunto del propósito y el sentido de la vida. Uh-huh. Yo no sé en qué momento de la existencia las personas pueden encontrar para qué sirven en la vida, ¿sí? Sí. Y la espiritualidad es ese punto de qué es, para qué es y qué significa la vida. Entonces, allí es donde aparece la religiosidad, la religión, ¿sí? La religión es ese puente para encontrar la espiritualidad. Hablo de religión como sistema. Cualquier sistema que te permita encontrar ese propósito y ese sentido de la vida. He tenido pacientes que se definen como ateos. Pues déjeme decirle que son las personas más espirituales que he podido conocer, porque su construcción de creencias y de estructuras mentales y de creencias, de fortaleza, de estrategia de afrontamiento es más complejo, ¿no? Tengo que encontrar algo que me permita sostenerme en un momento determinado de dolor. Entonces, la espiritualidad es algo amplio y voy a poner un ejemplo. Los adventistas encontraron el propósito de la vida en ser adventistas, en ir al sábado a la iglesia. Ok, ese es su propósito
de vida. Entonces, muchas religiones lo que nos permite es vivir esa espiritualidad en la forma en que lo hayamos entendido, ¿no? A mí me llamaba la atención cuando estábamos revisando un poquito el tema de espiritualidad y es, claro, como es una dimensión mucho más profunda que nos hace llevarnos a hacer unas preguntas interesantes, siento que se relaciona mucho con la capacidad de hacer conciencia y de ser conscientes en nuestra vida, en nuestras acciones, en ser conscientes de la vida que en la que estamos. Y yo pensaba, bueno, si nosotros antes de vivir la religión como una manifestación de nuestra espiritualidad, trascendiéramos un poco más a estudiarnos nosotros y a trabajar la espiritualidad, viviríamos unas prácticas religiosas mucho más conscientes y mucho más profundas, porque realmente nos hemos hecho la tarea de saber el por qué quiero estar ahí, el para qué, cómo me permite manifestarme en lo que yo quiero ser o en lo que yo quiero hacer de una manera más consciente y no solo por ejercer o realizar unas prácticas o tener unas creencias que no entiendo de dónde vienen. Tradición. Entonces, el conocer que nosotros en esencia, y me llamó mucho la atención eso, o sea, que independientemente de un artículo religioso o algo, eran artículos científicos que digan el ser humano es en esencia espiritual. O sea, uno poder decir, somos en esencia espiritual y nosotros que creemos en Dios y creemos en todo el proceso de la creación, es muy hermoso poder darnos cuenta que Dios hizo de esa necesidad de Él el centro de nuestra existencia. Y así lo expresarán en otros escenarios o en otras espiritualidades otras personas. Y si yo entiendo como el centro de mi centro, el ser un ser espiritual y que las otras esferas de la vida, la psicológica, la social, la física, se movilicen a partir de esa conciencia que yo tengo de ser un ser espiritual. Sí. Quiere decir, a ver, que la espiritualidad no está relacionada directamente con Dios. Ese es nuestro propósito y por eso nosotros lo perfilamos ahí. Sí. Eso no tiene nada que ver con Dios. La espiritualidad es un camino. Si yo les pregunto a ustedes para qué vinieron a este mundo, o sea, ¿cuál es su propósito de vida? Ojalá Dios un día se me sentara a la cama y me dijera, Luis David, su propósito de vida es tin, 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 tin. Tenlo por seguro que yo viviría feliz de la vida. Claro. Pero a todos nos toca en algún momento de la existencia sentarnos y decir, bueno, ¿aquí qué? ¿Sí? Y en sentarse a pensar en ¿y ahora qué? O ¿para dónde voy? Es donde aparecen el escenario de la religión. ¿Por qué hablo que no es Dios? Porque nosotros hemos comprendido a Dios, lo hemos encasillado en una religión. Y Dios no es religión. Dios está por fuera. ¿Sí? Que Él te ayuda a encontrar el camino espiritual donde Él te quiere poner. Este despertar espiritual sucede en cualquier momento de la vida. Yo voy a hablar del mío. Yo a los 12 años, mi papá me sentó y me dijo, mijo, defina, ¿usted qué quiere hacer con su existencia? ¿Creyente, no creyente? Y yo, pues, no, creyente, pero un creyente activo. Y me encontré con Dios y a ese Dios que yo entendí en ese momento lo encontré en la iglesia adventista. Aunque yo tenía primos que iban a la iglesia evangélica, ¿sí? Pero la espiritualidad no tiene que ver con Dios en un punto, porque cuando yo entiendo que mi propósito de la vida es encontrar a Dios, Dios aparece. Pero nosotros no podemos desconocer el escenario de que hay muchas personas que su propósito de vida no está detrás de Dios. Sí, que son las personas ateas, los agnósticos. Dicen, no, espérate, esto no. Porque si solo lo encasillamos a Dios, estaríamos dejando sin esperanza, 1. 2, sin un acompañamiento espiritual a personas que no creen en Dios. Claro. Okay. ¿Sí? Tienes a las personas que creen en Alá. Mm. O sea, espérate, para ellos hay una esperanza, para ellos hay una construcción también de acompañamiento. Y que yo creo que es lo bonito de la consejería espiritual, es que no te centras solamente en el Dios que yo creo o en lo que yo creo, sino es de allá para acá. ¿Sí? Es el acompañar y dar luz de allá para acá, no de aquí para allá, porque yo tengo mis concepciones, la otra persona tiene sus propias concepciones. Entonces, no es que yo esté sacando a Dios de la ecuación, para nada. O sea, Dios está inmerso, pero es un asunto que no podemos cerrar solo a Dios,
porque excluiríamos a las personas que no creen en Dios. Entonces, la idea es poder también acompañar esas creencias, las pongo entre comillas, porque mucha gente dice, no, yo no creo, pero usted cree. Sí, En algo. Cree que no cree. sí, Ok. Ya, o sea, usted cree. No, yo no creo. No, usted cree que no cree. Entonces, eso dice mucho. sí. Y ese creer en no creer me permite a mí acompañar. Hablo Ok. desde el ámbito mío, ¿no? Acompañar en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Mm. Porque no solamente es en la enfermedad, sino en los procesos de salud y de vitales de la humanidad. Entonces, Sí. no solo es Dios. Pienso que no fue difícil para ti como abrir ese panorama en cuanto a yo no te voy a, para mí mi espiritualidad es Dios, ¿no? Que tú lo definiste así. Pero comenzar a trabajar en este entorno, ¿no fue como complejo? Lo más lindo de la vida ha sido entrar a trabajar en Clínica Sommer. Yo demoré 2 meses y casi 3 meses sin ver pacientes. Porque lo primero que hicieron fue siéntese y aprenda otra cosa. Mm. Cuando yo estudié teología, a mí me enseñaron a defender a capa y espada las Ujú. creencias de los adventistas. Ujú, ¿Sí? me imagino, claro. Sí, o sea, Claro. usted y yo nos podemos poner a pelear en ese momento y yo defenderé a la iglesia adventista. Sí. Pero cuando tú te encuentras a una persona que está sufriendo, a mí no me prepararon para eso. Ujú. Sí, Porque es que primero está el sufrimiento antes que las creencias. sí. Primero está la Religiosas. persona sobre el dogma. Está la persona sobre la doctrina, exactamente. Entonces, fue bonito. ¿Me asusté? Sí. Uno se asusta cuando encuentra cosas Un nuevas. cambio, claro. Y ustedes, este podcast se llama Se vale dudar. Así que cuando usted duda, se Claro. pone algo bonito, ¿no? Entonces, Sí, fue encontrar algo bonito y decir, espérate, ¿cómo yo voy a hacer para que el otro encuentre esperanza? Porque realmente allí es donde radica todo el acompañamiento, ¿sí? Bueno, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero hay personas que dicen, no, es que la enfermedad que yo tengo es culpa mía. Ah, sí, ¿por qué? No, porque tengo una paciente que me dice, mira, yo tengo la culpa de mi enfermedad. Es interesante, ¿por qué? sí. Ella tenía un cáncer de cervix. Ahí. Entonces, ella me dice, porque es que yo cuando tenía 15 años me practiqué un aborto. Entonces Dios hoy me está castigando Mm. Qué fuerte. por el aborto. Entonces, espérate, o sea, ese es el Dios que yo conozco, sí. Para mí puede ser, no, o sea, no, Dios no castiga. Mm. Pero para esa persona en ese momento en su dolor, Dios lo está castigando. Mm. Entonces, ¿tú cómo reconstruyes una creencia espiritual fuerte, arraigada, para darle esperanza a alguien que piensa que su fortaleza espiritual lo está castigando? Claro. Pero muy Es fuerte. un choque interesante de cosmovisión, porque es que el Dios que te puede sanar es el mismo que te está pegando. Contradictorio. Y ahí es donde radica el propósito y el sentido de la vida. Sí. O sea, espérate, o sea, ¿en qué estás creyendo? ¿Estás creyendo en ese Dios? ¿Qué puedo hacer yo para que ese Dios regañón, pegón, se desdibuje y quede un Dios que te pueda hacer algo por ti? Pero Entonces, digamos que ahí la paciente creía en Dios, solo que Sí. un poquito distorsionado. Pero ¿qué haces con la persona que no cree en Dios? Porque fíjate que ahí me has como timbrado un poquito, porque para mí yo me siento privilegiada de conocer a Dios porque eso me da esperanza. Entonces cuando Ujú. tú dices, una persona que no cree en Dios va a tener esperanza, es como, ¿cómo? Sí, no, me cuesta. Claro, soy adventista desde la barriga de mi mamá, ¿no? ¿Cómo llevas eso? Ok, yo he tenido 2 casos de personas que no tienen ninguna afiliación religiosa. Uno me dijo, yo me presenté y me dijo, no, a mí no me interesa eso. Yo le dije, no vamos a hablar de religión. Entonces me miró y me dijo, ¿de qué vamos a hablar? Yo no, de lo que tú quieras hablar. Entonces el tipo dijo, mira, yo lo único que quiero hablar es, bueno, todos los seres humanos cuando estamos enfermos tenemos unas necesidades espirituales. Sí. Y él me habla, dice, es que yo necesito releer mi vida. Mm. ¿Sí? Hay unas necesidades espirituales y dentro de esas, una de las segundas, la más importante, es releer la vida. Entonces me dice, es que yo lo único que necesito es saber que fui útil en la vida. Entonces nos sentamos a hablar de todo lo que había hecho. Él era abogado y empezamos a hablar de todo lo que hizo como abogado. Eso hace parte de el tener esperanza. Porque él me dijo, si me muero contento. Okay. Serví para algo en la vida. Ya. Propósito y sentido y significado de la vida. Entonces, listo. Todos releemos la vida. Es más, Salmos 90, 12, que dice David, enséñanos a contar nuestros días. Ujú.
Eso es releer la vida. O sea, David le pide a Dios que sepa contar su existencia para decir, valió la pena vivir. Y tuve un segundo caso que cuando yo le dije, no, soy el consejero espiritual, me dijo, listo, hablemos. Y él se puso a contradecir toda la existencia de Dios. Yo no peleo con nadie, solo peleo con mi esposa y eso. A veces. Bienvenido al club. ¿Pero qué pasa? Estamos hablando de él. Y él en todo su discurso fue contra Dios. Y yo le dije, oíste, estamos de acuerdo. Y él, Claro, lo desarmaste. ¿cómo Claro. así? Yo sí, estamos de acuerdo. Dios no existe prácticamente. Y me dice, no, ¿en serio? No, pues sí, pues tú me acabas de demostrar que Dios no existe. Y él quedó como que, ¿qué pasó aquí? Entonces cuando quedó así, yo le dije, sí, porque es que si no existe, no vale la pena creer en él, porque no puede hacer nada por ti. Entonces le pregunté, entonces como él no puede hacer nada por ti, dejémoslo él quieto, ¿tú qué puedes hacer por ti? Entonces él sacó un argumento desde su cosmovisión y la conclusión fue, oíste, gracias por venir a hablar conmigo. Vuelve pronto. No. Ya, o sea, a lo que yo voy es que no, el asunto es que uno mismo encuentra su respuesta a sus múltiples preguntas. Yo no sé si él terminó creyendo en Dios, no sé. Pero dentro de todo su discurso, él tenía una pelea con un ser que no existe. Yo dije, pues, vas a perder tiempo peleando con un ser que no existe, espérate. Pero no, el ser humano se desgasta discutiendo con un ser que no existe, pero que al fin y al cabo tiene mucha existencia, Sí, porque nos tomamos el tiempo para discutir su no existencia. sí. Pero ya eso significa que hay duda. O sea, la pelea y ese es que Sí, eso quiero Puede reforzar. que Eso es algo interno. Yo creo que es difícil saber qué es lo que está ocurriendo dentro de una persona Sí, que eso está en es una verdad. situación tan compleja. Pero me llama la atención lo que mencionas, Luis David, porque digamos que toda la formación teológica que ustedes reciben como teólogos, licenciados en teología, y la formación doctrinal, digámoslo así, que uno recibe como miembro de una iglesia en particular, está dirigida a evangelizar. O sea, es como que Ujú. nuestra misión es conquistar. Nuestra misión es que el otro crea lo que yo creo. Ajá. ¿Sí? Total. Pero en este oficio que tú tienes, siento que el espíritu es otro. Ahí es como contra sentido en este sentido. Y es que tu misión no es que él crea en el Dios que tú crees. Tu misión es acompañarlo en un momento de fragilidad física y espiritual. Y creo que es un reto tremendo porque no estás tratando con personas que piensan o creen lo mismo que tú todos los días, sino que yo me imagino tú llegarás a la clínica y dirás, ¿con qué me encontraré hoy? Con quien, el que cree, quién sabe qué cosa. Y eso requiere también de un ejercicio consciente de tu parte de, bueno, ¿cómo puedo acompañar a esta persona? Ser flexible sin que eso también implique una renuncia a mi propio creer, porque no puedes tampoco ser tan flexible como que listo, hoy voy a atender a los musulmanes, vamos a creer en Alá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que también dentro de ti tiene que haber una convicción del Dios en el que tú crees y con el que le da propósito a tu vida y todo esto. Solo que quizás esa dimensión personal es personal. No dejas que esa dimensión personal le llegue necesariamente como un mensaje de evangelizar a la persona que está en una situación tan crítica. Y ya que lo mencionas, es el reto más grande que tengo. Sí, Porque es que donde yo trabajo, yo no estoy en nombre de la iglesia adventista. sí, ¿Sí? Entonces, lo que diga puede ser usado en mi contra. sí. ¿Sí? Pero en alguna ocasión, mi papá, que es una persona muy sabia, me preguntaba, ¿y entonces dónde queda tu tarea? Esa tarea, esa misión. Pero sabes que hay algo bonito y es que cuando somos tan vulnerables y somos tan frágiles y empezamos a reconstruir a Dios, Dios mismo se revela. Y el asunto no soy yo. O sea, el asunto, yo soy acabo de acordar de un jefe que dice, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. Unos instrumentos, y cuando uno es instrumento uno se tiene que quitar la idea de la cabeza. O sea, de que tú eres el encargado de llevar a Dios, Sí. a las personas a Dios. Dios llega donde quiere llegar. Y eso Sí. yo lo he aprendido allí. O sea, Sí. Dios llega donde Él quiere llegar. Soy un instrumento que si yo llego en ese momento allí para reconstruir una creencia religiosa que está destruida y que no diré mucho sobre las religiones aquí, pero hay
creencias religiosas, no espirituales, ni bíblicas. Hablo de creencias religiosas Sí, que lo que hacen es destruir al ser humano sí. en medio de un proceso de salud y de enfermedad. Entonces, es reconstruir, pero Dios solito lo reconstruye. Solamente decirle, Señor, permíteme no meter las patas, porque Claro, sí, en estos puntos, lo que tú Claro. decías, o sea, ser flexible es qué, porque yo no puedo dejar que ese pensamiento me arrastre a mí, total. ni yo arrastrarlo a una idea mía, y que bueno, la verdad es que uno no tiene tiempo en clínica para discutir muchas cosas, Mm, porque el paciente que está hoy o le dan de alta o se muere. Sí, Lo que vas a hacer es dar esperanza y tiene que ser muy al punto y muy sucinto, pero eso lo hace Dios. Después es hablar un poco más de esa mística que hay allí. No, Amén. cuéntalo de una vez, con curiosidad. Pues es interesante. Yo recuerdo que una cita, yo soy psicóloga, ¿no? Ya lo he hecho varias veces acá. Una cita llegó unos pacientes que eran espiritistas. Y yo, en mi mente fue como, ¿yo qué hago? Y fue algo así como, ya va, tengo que escuchar basado en la creencia de ellos, pero fue una consulta porque no volvieron. Yo creo que Diosito dijo, todavía no estás lista. Pero lo que tú estás haciendo es como más profundo, me parece, que simplemente hablar con alguien que no comparte tus creencias. Sí, uno siempre busca darle vida a las preguntas y a las respuestas de las personas. Hay algo bonito que yo hago y es hacer dudar a la gente. Lo digo así porque la reconstrucción, yo soy creyente de que tu verdad está fragmentada, mi verdad está fragmentada, pero juntos podemos construir una verdad. ok. Esto es contradictorio para los sistemas, Sí. cualquier sistema, esto es contradictorio, y más cuando nosotros creemos en la verdad objetiva. Sí. O sea, hay una verdad Y absoluta. y absoluta y etcétera, pero entre los dos podemos reconstruir una verdad, y esa verdad se reconstruye a través de la duda. Mm, ¿Sí? Listo, ese Dios te sirve a ti, esa creencia te sirve a ti, ¿en qué te sirve? Pero dice, pero no creo que te sirva en esto. Pero no, pero es que sí, pero no. Y se reconstruye cuando la gente termina es, oíste, pues no, pues sí, Dios me ha acompañado hasta el momento. Ok. O, pues, no, espérate, entonces como que la cosa no es por ahí. Entonces uno puede reconstruir. ¿Da tiempo para contar una historia rápida? Claro. Paciente masculino, 60 y punta de años, hombre de plata. La plata es plata. ok. No solo de plata, sino también de poder. A él no lo visitaba el párroco o el sacerdote, no. A ese señor, en su momento, vino el arzobispo, o sea, Ok. lo más de la Iglesia Católica vino a visitarlo. Era un tipo, pues, genial, pues, el tipo. Y él tenía una pelotera con Dios porque el hermano, cuando falleció, él no tuvo tiempo de disculparse. No tuvieron tiempo, ¿sí? Y él ya a puertas de fallecer, él dice, yo necesito hablar con mi hermano. Pero yo no tengo un teléfono espiritista para... Venga y hable, Y no. qué miedo. Y me dice... Claro, Sí, sí, sí. total. Dani se va de ahí, de una. Hasta luego. Se acabó la conversación. y el tipo me dice, tú que eres el consejero espiritual, ayúdame. Yo, pero espérate, es que aquí han venido un poco de líderes religiosos tuyos y en psicología hay algo bonito, me parece bonita esa técnica y es de la silla vacía, Ujú. ¿sí? Que es la proyección, y me acordé de esa técnica y dije, ok, vamos a utilizarla. Le dije, vas a utilizar la silla vacía, te vas a sentar, vas a proyectar desde tus creencias. Yo no creo en que el hermano muerto va a aparecerle. Y yo no creo, yo, Claro. pero él sí. Listo, entonces, y en la técnica, pues tampoco es que se invoque a nadie, pero en su creencia él sentó a su hermano ahí, bueno, a los días, le di la idea, a los días fui y él me dijo, oíste, tú eres lo mejor, lo máximo. Hablé con mi hermano, yo, uy, ¿cómo? Qué miedo. Dice, pero me pude disculpar Claro. y es el momento de morir tranquilo. Wow. Tremendo. Y a los días falleció después de eso. Bueno, después de otras cosas que casi me meten en problema por llamar a la ex esposa para que también se Ay. cuadraran. La esposa casi se da cuenta. Bueno, esa es otra historia. Pero el punto aquí es que el acompañamiento no es mío, no se trata de mí.
Y no se trata de nadie que acompañe. Y lo voy a repetir. No se trata del que acompaña. Se trata del acompañado. Sí, ¿Mi creencia fue afectada? No. Yo sigo creyendo que los muertos no salen. Gracias a Dios. claro. Pero se usó una herramienta psicológica con una creencia y hubo paz interior en ese momento para ese hombre. Entonces, ese es el dinamismo de la consejería espiritual, ¿no? ¿Qué hay para que me ayude a mí? Y que yo siempre he dicho, todos los que tenemos alguna creencia o alguna vez creímos, porque también hay ese caso, gente que desde pequeño pertenecieron a alguna creencia, en estos momentos de enfermedad regresan. Y todos regresamos a lo mismo. La enfermedad es algo maluco, feo, pero que cumple un objetivo interesante y es el poder regresar a donde fuimos felices. Okay. Y la espiritualidad es ese recurso para volver a donde fuimos felices. Ahora, ¿tú has visto una relación entre la espiritualidad, una persona que digamos la secta, no sé cómo se llamaría eso, y el dolor? Sí, demasiada. Esa muchacha que yo les conté que Dios la estaba castigando, Sí. no se estaba dejando colocar la morfina. Y el dolor físico estaba a 1000. ¿Pero por qué no te dejas colocar la morfina? Porque es que yo tengo que recibir El castigo. el castigo. Wow, qué fuerte. No voy a hablar de la religión que es, pero hay una religión que si Jesús sufrió, usted tiene que sufrir. Y la enfermedad se vuelve un calvario. Sí. Y no es que si el Señor Jesús aguantó, porque yo no voy a aguantar. ¿Es la adventista? No. No. Dije que no iba a Tenemos una idea un poquito parecida. No, yo no. Yo no creo que sea la... Ni en mi familia. Pero sabes que me llama la atención lo que mencionas, Luis David, porque hay muchas personas que creen de verdad que las cosas, que todo lo que pasa, pasa porque Dios quiere. Entonces, yo siempre he luchado con esa idea, porque a mí me parece una idea súper peligrosa y a veces las personas no son conscientes de lo que eso significa. Una persona sufre, un niño muere atropellado, se cae un avión, se incendia las Torres Gemelas, o sea, hay una matanza en Ruanda. Todo pasa porque Dios quiere. Y entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros vamos a justificar, ¿sí? O hasta O qué punto le culpar. vamos a echar la culpa a Dios de cosas que ocurren. Uno, porque estamos en un mundo de pecado en el que ocurren cosas malas por defecto, o sea, de manera random. Uno puede salir aquí y está feliz y le cae un bloque en la cabeza porque un vecino tiró algo y ya, porque la culpa tiene que ser de Dios. Entonces, ¿cómo manejas tú, por ejemplo, esa situación cuando una persona está en una cama y dice, tengo cáncer y es porque Dios lo que quiso que yo tuviera cáncer? ¿Qué le dices tú a esa La persona? voluntad de Dios. Porque creo que también hay una situación ahí difícil y es como que sí, Dios te dio el cáncer. No sé qué tanto ayude eso, sino que más bien sería como tú escuchar y hacer contrapreguntas. Me parece muy difícil porque, de nuevo, la idea no es pelear con el enfermo, sino estar con él y acompañarlo en un momento de debilidad, de vulnerabilidad. Pero también son ideas muy fuertes que cuando están en la mente de uno en una situación de dolor, pues, ¿cómo la sacas? ¿Cómo la transformas? No sé. ¿Cómo lo has manejado hasta ahora? Ay, hombre. Bueno. Seguiré mirando a mi esposa para no decir No otras la veas, cosas. no la veas, no la veas. Yo dictaba una materia aquí en la universidad a los chicos de enfermería. Se llamaba Cuidado Espiritual. Soporte espiritual en el cuidado de enfermería. Y con ellos discutíamos Job. Vuelvo a la historia de Job para intentar responder. Job Sí, estaba sufriendo sí. pues, en duelo por muerte de sus hijos, pérdida de la salud, pérdida de lo material. O sea, lo peor de lo peor le pasó a Job. ¿Sí o qué? Todos los males. Sí. Entonces llega la gente a acompañar, llegan los amigos, se quedan callados, que eso me parece genial, quedarse callado. ¿Sí? El primer punto aquí para acompañar es quédese callado. O sea, va a acompañar, siéntese y haga con amigos de Job. Pero cuide su día octavo de silencio, porque el día octavo de silencio estos manes las embarraron. O sea, o Job, dice Job, pero yo voy a ponerlo acá en palabras de nosotros. Dice Job, pero ¿será que usted se robó una vaca? Sí. O dice Job, Sí. ¿será que usted no ¿Qué hizo los hiciste sacrificios? para merecer? No diezmó. No, diez más. O dice, no le hice las cosas a ti que estés. Sí. O sea, y empiezan a decirle
de los actos y me parece que eso es terrible, ¿no? El querer justificar la enfermedad es algo terrible para el enfermo, Sí. ¿sí? Es lo peor de lo peor. Yo voy a hablar de un ámbito de una religión a la cual yo pertenezco, por eso voy a hablar de ella, de la religión adventista. Los adventistas creemos que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud, sí, que el Sí. templo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Santo, amén. Y que el Señor dio sus instrucciones, pero pues bueno, yo no he podido dejar la carne Sí, y pum, me da un cáncer. Eso está porque usted come carne claro. y es que usted no sigue el régimen pro salud. Sí, Es que vea lo que dicen aquí. sí, Y lo llenamos de tantas cosas y más con las enfermedades catastróficas y decimos, esto es tu culpa. ¿Sí? sí, Ahora, hay una corresponsabilidad. Todos los seres humanos tenemos que cuidar nuestra salud. sí. Pero ¿qué pasa cuando yo cuido mi salud y me enfermo? Y eso no es suficiente, porque no todo depende, digamos, del cuidado que uno pueda tener de la Te salud. enfermas. Yo tuve un paciente que, deportista, comía lechuga, comía fruta, iba a la iglesia, ¿sí? Y le dio cáncer. ¿Sí? Sí, Entonces, cuando llegamos a ese punto, se nos olvidó el régimen pro salud. mm, Y ahora me quedé sin régimen pro salud para culparte. Eso es porque tienes algún pecado. Y todas las religiones confluyen en que las enfermedades catastróficas es por un pecado. sí. Es más, los discípulos a Jesús le preguntaron, ¿oíste, este ciego por él, A por los eso iba. papás o qué? A eso iba porque en algún episodio, no sé si recuerdan que lo comentamos de la manera como la religión en el tiempo de Jesús veía la enfermedad y también cómo Jesús se relacionó con los enfermos, que fue absolutamente diferente. Jesús a nadie le decía como que, mira, tú tenías lepra por esto, por aquello. No, quieres ser sano. Y que Sí. entonces ahí va el otro punto. Jesús le decía, tus pecados te son perdonados porque todos somos pecadores. Así es. Pues, o sea, no era por la enfermedad, porque muchos relacionan eso. No, es que como Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, fue porque tenía algún pecado. No, espérate. O sea, que el Señor a mí me diga, tus pecados son... Yo, amén. O sea, yo necesito escucharlo para Todos los saber días. que soy. Entonces, De hecho, estaba aliviando una necesidad mucho más profunda sí, que física. Entonces Jesús entraba primero a tratar de aliviar lo que generaba más señalamiento y más dolor en el sentido de esa persona que estaba enferma, pienso yo. no, sí. Sí, no, Sigue, perdón que te no, interrumpí. y es que es así, porque una de las otras de las necesidades espirituales es el perdón. Ujú. Sí. Todos en algún momento necesitamos, y no solo el perdón del otro, sino el perdón a mí No sé, mismo. Y en la enfermedad, voy a hablar de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que acarrea mucha culpa. Mm, Yo, ¿por qué comí por qué comí bombón? ¿Por qué comí esto? sí, claro. No debí decir esto. Y vas a la cita médica y el médico te regaña. Viene el pastor, el líder religioso en la iglesia y te dice, eso es porque usted no sigue el régimen pro salud. O sea, ya es angustioso. Sí. Y entonces, vuelvo a Job. Cuando los amigos empiezan a hablar, Job se para con una rabia y le dice, oíste, pero eso ya yo lo sé. Lo que ustedes me están diciendo a mí, ya yo se lo he preguntado a Dios. Mejor quédense callados para que no sean médicos nulos. Me parece que ese Job se aburrió y los mandó a callar. Pero el asunto es que nosotros pecamos en repetirle a las personas lo que ya tienen, lo que ellos ya saben. Entonces, cuando la gente pone en panorama a Dios, es que Dios me está castigando, yo no escucho una persona que está de pelea con Dios. Mm, Yo escucho una persona que ha cargado con tanta culpa en su existencia que lo único que piensa es que un Dios lleno de amor le está dando juguete. mm, Y a mí no me interesa esa afirmación. Que para otras personas, ay, mira la herejía y no reniegue. No, espérate, exprésate, porque es que esas palabras tienen un trasfondo. Y es un Dios que me encanta ese libro, El Dios que no me enseñaron. Brutal, mm. buenísimo. Recomendado. Sí, Sí, recomendado. recomendado. Recomendado el podcast, por favor, léanse El Dios Sí. que no me enseñaron. No recuerdo el autor. Dwight Nelson. De los libros, ese libro. Sí. Y venga, espérese, ¿cuál fue el Dios que te enseñaron? El Dios que regaña, el Dios que pega, el Dios que está pendiente para castigar. Espérate. No, pero es que no puedes olvidar que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Espérate, primero está su amor. Primero está su amor.
Entonces, cuando yo le digo a esa persona, espérate, mira, Dios te ama y que sí, estás sufriendo algo hoy que juntos le podemos encontrar un propósito, porque ese es el otro cambio. O sea, no nos podemos centrar en el por qué, sino girar la rueda, pero no girarla tan rápido. Porque llegamos, ay, Dios tiene un propósito contigo con el cáncer. No, espérate. No hay ningún propósito detrás de un cáncer. No lo hay. Eso se construye. ¿Sí? Que fue lo que los amigos de Job no hicieron. Ellos le dieron enseguida a la yugular. No, espérate. Construye. Y en la construcción, lo que los pacientes lo hacen es que los pacientes logran entender a un Dios lleno de amor en medio de su proceso, pero en el momento no. Y hay que dejar que se expresen de ese Dios porque Job lo hizo. O sea, Job le dijo a Dios, mira, para esto me hiciste nacer. Moisés dejó por allá. No reniegue, no, reniegue, hable, pregunte, diga, porque Dios no deja a nadie sin respuesta. El comunicarse con Dios en distintas maneras, dimensiones, no solamente como la oración de Señor, gracias porque tengo alimentos, porque me mantiene sano, sino también reclamarle a Dios, pelear con Dios. Es una manera de relacionarse y generar una relación mucho más fuerte, mucho más cercana. A mí lo que digamos que me asombra un poco es la situación de vulnerabilidad. Yo creo que, y lo que uno escucha por allí, una persona cuando está en esa cama que ya no se puede parar, que tiene dolor, y empieza a revivir cada momento de su existencia y a decir, hubiese hecho esto, no hubiese hecho esto, y empieza a sincerarse, porque también nos cuentan algo, que algunos pacientes empiezan a reconocer cosas que nunca habían reconocido. Sí, esto estuvo mal, esto que hice estuvo mal, esto que hice con mi hermano, la pelea con la herencia, no sé qué cosa, yo no debí, no sé, ser infiel a mi esposa, debí pasar más tiempo con mis hijos. ¿Cómo tú, digamos, manejas eso? Ya nos has hablado un poquito de la reingeniería de la historia, que me parece un concepto fascinante, pero ¿cómo lo ayudas en ese proceso? Un proceso además tan complejo y tan ajeno a ti, porque no fueron situaciones que te tocó vivir ni de cerca, sino que lo estás conociendo en ese momento y en ese momento tienes que darle a él alguna herramienta práctica para que pueda encontrar una salida en esta situación. La teoría no te la voy a responder con una teoría, sino con una historia. Okay. Yo conozco una muchacha que cuando yo llegué, me presenté, me dice, ¿cuándo se muere mi papá? Y yo, no sé. Y yo, espérate, aquí hay algo más. Claro. Dice, ven acá, ¿por qué quieres que tu papá? O sea, ¿cuál es el afán? Dice, mira, te voy a contar la historia. Mi papá me violaba. Oh my. Y no sé quién me demandó por abandono de persona vulnerable de tercera edad. Entonces, total, me encontraron y yo estoy aquí obligada a cuidarlo. Yo no quiero estar aquí. Yo necesito que ese señor se muera lo más pronto posible para irme para mi casa. Wow. Entonces la obligaron a estar ahí, no quiere estar, etcétera, etcétera. El asunto es, no hay una relación familiar, no hay un vínculo. O sea, y eso está fracturado, ¿sí? Yo no voy a arreglar el vínculo, yo, para nada, yo no puedo arreglar una relación que está fracturada, yo no puedo arreglar la pelotera de la familia con la herencia, o sea, no, Claro. o sea, yo no puedo hacer eso, pero lo que sí puedo hacer, es buscar la paz en el cuidado. Entonces, con ella lo que se trabajó fue cómo te puedes sentir tranquila cuidando a tu papá que fue un maltratador. Porque la alternativa es vete. O sea, tú no tienes que estar aquí. Pero espérate, ¿cómo te puedo ayudar para que tú te sientas bien cuidando a tu papá? Listo. 1. 2. Cuando las personas reconocen, hacen esa introspección y ve, no debí, no de acá, vuelvo a la historia del señor todo interesante. ¿Yo qué hice? Yo cogí mi teléfono celular, le dije a la trabajadora social, llévate a la esposa y llama a quien le tienes que pedir perdón, que era a la ex esposa. Muchas veces pensamos que el cuidado espiritual solo es el... Y, Sí. no, son cosas muy sencillas también. Si necesita pedir perdón, pues consigámosle la fuente que necesita pedirle perdón. Si no está, pues podemos utilizarlo de la silla vacía. Lo otro que les iba a decir era que las personas creyentes tienen
afinidad y la fascinación de que alguien ore por ellos. Mm. Yo no le digo a la gente quiero orar por ti, no, Ellos la se gente lo lo piden. pide. ¿Sí? Entonces, son como que las prácticas, y no sé si respondo la pregunta que me hiciste, pero creo yo que es lo que nos puede ayudar a acompañar en esos momentos, esos procesos de introspección. Ok. ¿Qué pasó en la historia? La chica, ¿cómo ayudaste a que tuviese paz? A mí me costaría. Paz cuidando a su papá. Listo. Lo que buscamos, uno, fue, tú no vas a tener que cambiar a tu papá, porque ahí hay una marca Claro. psicológica. Entonces, no lo vas a limpiar, no tienes que verlo desnudo, simplemente quédate aquí y lo que él necesite lo avisas a las enfermeras. Uno, dos, se le logró conseguir donde dormir, o sea, no pasar todas las noches, pero sí unas noches puedes descansar en otro lado. Ok. Ya, así Súper. fue como se le ayudó. E insisto, esa es una solución espiritual, o sea, de cuidado, ¿sí? De cuidar al cuidador que no quiere estar allí. No sé si me van a apedrear, pero gracias a Dios, el señor falleció muy rápido. Sí. Pero muy rápido, hablo de una semana, pero fue muy rápido. Y cuando el señor falleció, la muchacha dijo, listo, ¿qué tengo que firmar? Me voy. Aquí está para que lo cremen y hagan lo que ustedes quieran. Y se fue. Qué dolor para esa Mm. chica. Has hablado de necesidades espirituales y has dicho como la segunda es el perdón. Ujú. ¿Cuáles son? Uno, ser reconocido como persona. Ok. Eso es bastante interesante. Y un reconocimiento es el nombre. Y lo otro es el título. Hablo de título en lo siguiente. Nosotros tenemos los abuelos. Los abuelos es la generación más relegada que hay en el mundo. Entonces, espérese, o sea, hay que hacer, vamos a pintar la casa, no se le pregunta al abuelo, Mm, pero es la casa del abuelo. Entonces el abuelo se enoja, no, pregúntele. O sea, eso es ser reconocido como persona, releer la vida, hablar de esperanza auténtica, ¿sí? Ok. ¿Te vas a morir? Sí, te vas a morir, pero trataremos de que estés bien hasta el último día. qué fuerte. Eso es Tremendo. trabajar esperanza auténtica. No, ¡ah! No te vas a recuperar. No, espérate. No. Y es una crítica directa a ciertas religiones. Y es que declara. Y La es que. sanidad. No, espérate. Eso no te compete a ti, eso le compete a Dios. Él hizo, vas a estar en el valle sombrío de la muerte, Sí. pero no temeré mal alguno. Porque va a estar con nosotros siempre. Él lo dijo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Perdón, sentirse perdonado, vivencias espirituales, religiosas, perdón, de que venga el sacerdote, hágame el sacramento, que venga el pastor y me haga la unción, que me den la Santa Cena. Eso hace parte también del cuidado espiritual y son de las que me acuerdo. Luis David, que para cerrar ya, porque se nos está yendo el tiempo A mi madre. súper, súper rápido, quisiéramos que nos deje algunas recomendaciones o unas herramientas que nosotros como personas sin una formación en esto podamos aplicar como acompañantes si por alguna razón alguno de nuestros familiares está en una situación difícil o algún amigo está en una situación difícil. Dinos como que, ¿qué hacer? 3 cosas que sí deberíamos hacer, 3 cosas o una cosa que no deberíamos hacer, ¿sí? Y cómo aprender más, o sea, dónde podríamos consultar, dónde uno se podría formar si quisiera, no sé, convertirse como una persona como tú, que me parece un trabajo súper bonito, súper admirable, algo que requiere una sensibilidad especial. Que no se cargue. Sí. Ok. Que no te cargues, debe ser difícil. Eso es otro podcast. No, rápidamente. Lo primero, escuchar. Y escuchar activamente. ¿Qué es escuchar activamente? Poner ojos, manos, pies, atención en esa persona. ¿Sí? Yo creo que el error que tenemos es que tenemos el celular con nosotros y nos distraemos, ¿no? O sea, colocar la atención en esa persona. 2, no victimizar. Los enfermos no quieren muchos no se quieren sentir víctimas y sobre todo los pacientes con cáncer, hablo yo, no les gusta, ay, pobrecito, ay. No. Si tú le das vida, ellos tendrán vida. Y 3, nunca olvidar tus creencias, ¿sí? Yo tuve una situación fuerte con un caso
donde mi fe tambaleó. Tanto así que yo llamé a mi amigo Cristian Cardoso, lo llamé llorando, desconsolado. Yo le decía, niño, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, después de una discusión como de 3 horas hablando, se logró uno nivelar y nunca olvidar eso. O sea, Dios para mí es Dios lleno de amor para mí. El otro lo ve de otra manera, pero para mí sigue siendo un Dios de amor. Entonces no olvidar eso. Yo creo que serían como que las 3 cosas rápidas que se me vienen a la cabeza para hacer, escuchar. Eso, o sea, es tan fundamental el asunto de sentarse a escuchar que nadie escucha. Escuchar, no hablar, escuchar. Esas cosas que no debemos hacer. Definitivamente no hacer. Hablar. Hablar y hablar. 2, Dios está emproblemado, pero su misión no es desemproblemar a Dios. Okay. No discuta con esa persona en esos momentos de dolor quién es Dios para usted. Hay una frase, no la traje, pero antes de discutir el propósito de la enfermedad con alguien, siéntate y ve su sufrimiento. O sea, y es eso, no te pares en el punto de juez, porque es que el dolor es algo muy individual, hay algo ahí, y que ese enredo. Es más, le voy a dar el último tip. Todos los pacientes que pelean con Dios, lo único que están haciendo es confrontar su fe con su creencia y decirle, Dios, aparece. No están dejando de creer, antes están reafirmando su fe. Y ese proceso hay que acompañar. Pero entramos a pelear y se pierde el propósito. No, déjelo, porque él solito se está reconstruyendo y todos salen victoriosos. Dios no deja sin respuesta a nadie. Y todos salen victoriosos también diciendo, Dios, haz tu voluntad en mí. Luis David, muchas gracias. No, qué tema interesante. De verdad que esto da para otro episodio porque quedaron cosas que no pudimos tocar y esperamos tenerte de nuevo en el programa. Gracias a los Gracias. que se conectaron. Muchas gracias a ustedes. Al público. Sí, y el público. Aún siguen ahí. Y esperamos verlos en el próximo episodio de Se Vale Durar.